Buenas noches, soy Adriana María Elena Jaramillo. Vamos a hablar sobre los indicadores financieros, la importancia relevante que tiene en una organización, no solamente para su cálculo, sino para su interpretación y posterior toma de decisiones. Los indicadores financieros son el producto de establecer unos resultados basados en fórmulas aritméticas básicas, donde se relacionan rubros que están explícitos en los estados financieros generados por cualquier tipo de organización. Los estados financieros más conocidos a los cuales se les aplican los indicadores financieros son el balance general y el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Estos dos estados financieros son la radiografía de la organización, nos muestra cómo está la empresa en términos de unas cifras consolidadas. Y los indicadores financieros son componentes, son herramientas de análisis financiero que nos permiten determinar cómo está la empresa en diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos indicadores de liquidez que nos informan acerca de cómo está la empresa económicamente, si tienen suficiente dinero para cancelar sus deudas a corto y largo plazo. Tenemos unos indicadores de endeudamiento, de apalancamiento. Vamos a centrarnos inicialmente en los indicadores de liquidez. Como les informé anteriormente, son la aplicación de unas fórmulas matemáticas que nos generan unas respuestas que deben ser interpretadas de acuerdo a la realidad de la empresa. Vamos a ver primero el indicador de liquidez, que se llama razón corriente. Este indicador solamente tiene dos parámetros a relacionar, que son el activo corriente y el pasivo corriente. Les recuerdo que el activo corriente tiene que ver con todas las cuentas que tiene la empresa que se manejan a corto plazo, que hacen parte del activo, por ejemplo, la caja, el banco, inventarios, deudores, hacen parte del activo corriente o circulante, que indica que la empresa puede obtener unos recursos con una disponibilidad relativa a corto plazo, siendo este corto plazo entre un día y 360 días del año. Los pasivos corrientes o circulantes son las obligaciones que contrae la empresa y que deben ser canceladas en el término de un año también, que sería el corto plazo. Entonces, la razón corriente, que es el primer indicador de liquidez, eh, se produce al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Esto nos genera un valor que, bajo su interpretación, denota la liquidez de la organización. Si tenemos una respuesta entre 1 y 2, entonces la empresa eh, podrá informar a sus usuarios externos de información que tiene liquidez, que tiene un peso del activo corriente para pagar un peso de su pasivo corriente en el evento de que la respuesta fuera 1. Si tenemos un valor de respuesta igual a 1,8, entonces diríamos que la empresa cuenta con 1,8 pesos de su activo corriente para pagar un peso de su pasivo corriente. Entonces, básicamente lo que la empresa requiere es que después de efectuar esta operación matemática, se entregue un resultado y se interprete, se puedan tomar decisiones. En el evento de que la respuesta sea inferior a 1, pues la empresa debería tomar decisiones respecto a cómo aumentar su activo corriente para tener suficiente liquidez y pagar su pasivo a corto plazo, o sea, sus obligaciones a corto plazo. También tenemos la prueba ácida, que corresponde a una variación en la primera fórmula y que tiene que ver con restar los inventarios. Entonces, la fórmula es activo corriente menos inventarios dividiendo el pasivo corriente. De igual forma, la respuesta, digamos que avalada para decir que la empresa tiene liquidez es entre 1 y 2, siendo de igual forma menos 1 una cifra que no corresponde a una liquidez importante de la empresa, sino que por el contrario debe tomar medidas para que ese activo corriente se pueda generar
con un mayor valor y que se cambie ese índice de liquidez. Seguimos en nuestra próxima sesión con los demás indicadores. Muchas gracias. Feliz noche.